noches. Es realmente un gusto y un honor para mí poder compartir este homenaje y estar sentada también al lado del hijo de don Dardo Gómez, bueno, un estudiante que ha venido con la fuerza, la energía y el coraje para llevar adelante esto. Yo quisiera referirme al marco general de esta convocatoria en cuanto que se entiende y se pretende valorar la copla parda latinoamericana como una experiencia y la manera en que esto abre un horizonte que nos permite también comprendernos a nosotros mismos. Pero lo quiero articular con el proyecto pedagógico que se está implementando o por implementar en la provincia en el sentido de avanzar hacia un modo de encontrarnos con nuestra propia identidad desde una experiencia propia nuestra. A partir entonces de una copla de don Dardo del Valle Gómez, analizo el lugar del silencio y la experiencia en la copla parda e indico 3 desafíos para el proyecto pedagógico a desarrollar en base a ella. En primer lugar, el silencio como escucha; en segundo lugar, el silencio como modo de pensar; y en tercer lugar, la experiencia como camino de sabiduría que se puede contar y comunicar. En el recorrido entiendo el lenguaje como creación de sentido, que es lo que creo que es lo que hace la copla parda, y no como aplicación de palabras con arreglo a reglas. En primer lugar, traje como motivación de este trabajo una copla de don Dardo Gómez. El eco de mi silencio nunca te podrá nombrar, aunque tu nombre no diga, mi silencio has de escuchar. Entonces, en primer lugar, voy a trabajar el silencio como escucha, escuchar lo no dicho en lo dicho, enseñar a escuchar como propuesta para el proyecto pedagógico. Interpretar consiste en un determinado y concreto saber escuchar. El que sabe atender adecuadamente a lo dicho y pensado por los autores del pasado es el que sabe ponerse a su escucha. La interpretación auténtica debe mostrar aquello que no se percibe en las palabras y sin embargo estas dicen. Interpretar es escuchar, pero un escuchar que no atiende más bien a lo dicho sino a lo no dicho, es decir, que se trata de un escuchar que atiende al resonar o el resonar silencioso de las palabras antes que el sonar sonoro de las mismas. Lo fundamental es lo que la palabra calla en su sugerir y en lo que afirma en su decir, y no en lo que afirma en su decir, porque la palabra nunca representa algo, sino que apunta a algo, esto es, al mostrar algo, lo hace demorar en la amplitud de lo que tiene de decible. Lo esencial de lo pensado y dicho por la tradición es lo no dicho, aquello que se encuentra enterrado en las palabras. Lo no dicho es lo que está presente aún sin ser nombrado. Es lo que está más allá del lenguaje y se dice en otro hablar que se da en el silencio. Pero paradójicamente, un silencio que se da gracias al lenguaje. Esto que es una aparente paradoja para el pensar, no se trata en realidad de una paradoja tal, sino que se presenta como una necesidad. El decir como silencio funda, hay un silencio en la tradición, lo no dicho de lo dicho que contiene lo más esencial. Escuchar lo no dicho de lo dicho consiste básicamente en escuchar entre las palabras aquello fundamental que éstas dicen, aunque no esté dicho expresamente. Se refiere a lo que sugiere,
Cuando el coplero habla, nos ofrece un claro ejemplo de cómo meditar a través de la escucha de lo no dicho por las palabras. De una manera más concreta podemos decir que con el silencio nos referimos al espacio que se crea cuando el intérprete dialoga de una manera radical, yendo a la raíz de lo dicho en la copla. En ese diálogo se crea un espacio que dice sin hablar y de esta manera muestra lo esencial. No se trata de que en lo dicho exista un mensaje oculto que hay que descifrar, sino más bien que se trata del ejercicio de una determinada lectura que posibilita la aparición de pensamientos nuevos que surgen gracias a lo sugerido por la copla, un señalamiento que se hace más explícito cuando el intérprete, el lector, dialoga auténticamente con la misma. En segundo lugar, un silencio meditativo, enseñar a pensar. El silencio meditativo es el silencio propicio y necesario para llevar a cabo la tarea de pensar. Es el que se produce cuando el pensador calla, se recoge en sí mismo y desde ese silencio deja libre el camino para que el mundo en el que vivimos se manifieste. Este tipo de silencio es necesario para conseguir escuchar el horizonte desde el cual habla la copla. Se trata de un silencio elocuente, de un habla silenciosa que permite que se restituya a la ocultación la salida de lo oculto. Nunca se muestra todo en la copla, ¿no? Hay una manifestación y una ocultación. Guardar silencio es un guardar el silencio de esa ocultación como misterio que alberga a todas las cosas y las pone en un lugar seguro. Este silencio meditativo exige el callar, el recogimiento y la escucha. Se trata de crear las condiciones para que se manifieste ese modo de vida del que habla la copla, de esperar el momento oportuno para que hable. Para ello se requiere respeto y paciencia, no forzar las palabras, más bien atender a aquello que nos concierne. Sin silencio no hay pensamiento. Se trata de una actividad para captar o ser captado por la significación del silencio, el silencio del pensar. El silencio en sí tiene una configuración y una potencialidad que solo se nos puede mostrar si lo experienciamos en cuanto tal desde una actitud pensante. El silencio es la posibilidad absoluta del pensamiento y por tanto de la palabra. Por su parte, este silencio meditativo es el silencio del retraimiento propio del pensar, es el silencio que el pensador crea, deja que acontezca en sí mismo para escuchar su significación. Y es que en muchas ocasiones el silencio nos habla más que el lenguaje, ofreciéndose como condición previa de este. Podríamos decir que el silencio es lo que permite pensar. Solo desde el silencio se puede pensar a la palabra creadora que diga el camino de nuestra relación con el mundo. El silencio de la copla, la palabra llena, enseñar a descubrir la palabra llena. Se refiere al tipo de silencio que se produce en la copla cuando el coplero trae a la presencia aquello de lo que nos habla la copla sin nombrar. En este sin nombrarlo es donde se encuentra la clave de toda la cuestión, ya que este sin nombrarlo es la mayor posibilidad de acercamiento que el hombre puede llevar a cabo. Cuando el coplero habla de la tierra, del trabajo, hace que la esencia de esas realidades se revelen del modo más radical posible, ya que consigue que un modo de habitar el mundo salga a la luz en un espacio abierto, donde queda encerrada por las palabras, donde no queda encerrada por las palabras, sino que aparece en silencio, sin ser nombrado, y a la vez, y por ello mismo, sin ser encerrado en ningún tipo de determinación. Aparece en sí misma en plena y absoluta libertad. El silencio del coplero es pues aquel tipo de silencio que trae a presencia un mundo sin nombrarlo y lo glorifica. Y sin embargo lo hace gracias a palabras que permiten que se manifieste libremente. De este modo, ese mundo aparece de forma plena, sin ser retenido en los límites de la palabra.
El coplero consigue hacernos vivir la presencia y la apertura de un mundo como si fuera la primera vez. Se trata de una presencia resguardada en la ausencia, de una presencia de palabras que resguardan la ausencia presente de lo aludido sin nombrarlo. Invoca una presencia sostenida desde la ausencia, la llama a advenir. La copla es un nombrar en silencio, pero este nombrar no lo produce solo el coplero, sino que exige que el que le escucha o la lee gane una proximidad, de ese modo de habitar el mundo. Exige un diálogo entre el pensar del coplero y el que lo escucha y abre el propio modo de habitar el mundo. Una experiencia que contar, se habla en el lenguaje de una experiencia comunicativa, que la traduciría por esto, una experiencia para contar, una experiencia que podamos contar. El filósofo italiano Giorgio Agamben ha invitado a repensar el concepto de experiencia. Sostiene que al hombre contemporáneo se le ha expropiado la experiencia. El hombre en la actualidad evidencia una incapacidad para tener y transmitir experiencias. Tiene experiencias pobres que no le alcanzan para ser contadas. Sigue en esto a Benjamin, quien en 1933 realizó un diagnóstico sobre la pobreza de la experiencia de los hombres de la época moderna. Se refería a que los hombres regresaban de la guerra enmudecidos, no más ricos en experiencias, sino más pobres. No traían experiencias compartibles que se pudieran contar. Agamben va más allá de Benjamin y sostiene que en la actualidad no se necesita de una catástrofe para llevar a cabo la destrucción de la experiencia, sino que basta con la existencia cotidiana en una gran ciudad, como pone, por ejemplo, el viaje en subterráneo, el manejar en un embotellamiento, las compras en un supermercado, la cola frente a una ventanilla. En todos ellos se muestra la opresión de lo cotidiano, la banalidad de lo cotidiano. Nada de esto merece ser contado, narrado. El hombre contemporáneo hace experiencias, pero no tiene experiencias. En la época moderna se ha producido un estrechamiento de la experiencia. La experiencia pasó a ser considerada como caso, cuando se encuentra espontáneamente y como experimento cuando se lo busca expresamente. Desde esta concepción la experiencia común pasa a ser una escoba rota, es decir, un proceder a tientas en la oscuridad que intenta acertar un camino justo. Pero para la ciencia la experiencia comienza cuando se enciende la luz, cuando se alumbra el camino con un método. Esta experiencia no puede traducirse en proverbios ni en máximas. El sujeto de esta concepción de la experiencia era el sentido común, que estaba presente en cada individuo como capacidad de juicio. La experiencia científica necesita ser certificada mediante el experimento, que se puede repetir y genera certeza. Hoy se ha vuelto extraña una experiencia que se encuentra separada del conocimiento. Aparece un concepto de experiencia que Agamben denomina experiencia muda, sin palabras, aunque solo puede ser pensada desde el lenguaje con el que nos hacemos. Se hacen experiencias, pero no se tienen experiencias. Encontramos a grandes grupos de la población mundial que se encuentran en una vida desnuda, solamente soe, que no tienen envíos, no tienen una sabiduría, una vida individual, social y colectiva. Podríamos denominar, cuando hagan de esto, la infancia de una experiencia muda, en el sentido que infancia significa el que no habla todavía. ¿Cómo salir entonces de esa experiencia muda? ¿Cómo expropiarla? ¿Cuál es la salida que permite al hombre no solo hacer experiencias, sino tenerlas y poder contarlas? Emile Benveniste trata de resolver el problema con el que se encontró Saussure y que es el problema del pasaje de la lengua al discurso, ya que la lengua no existe sino con miras al discurso.
¿Qué es lo que separa la lengua del discurso? Por ello, Benveniste distingue en el lenguaje una doble significación, dos modos de significación diferentes, lo semiótico y lo semántico. La lengua es el sistema de signos y un signo puede ser reconocido. En cambio, el habla es lo semántico, el discurso, y un discurso debe ser comprendido. El hombre vive en esta separación, en estos límites. Lo humano no más que este pasaje de la pura lengua al discurso, y si se da ese pasaje, se puede tener experiencias para contar, y se pueden contar historias. El coclero tiene historias para contar, tiene una experiencia que comunicar, no vive en la naturaleza ni ha enmudecido. Un mundo se abre cuando canta, cuando habla, cuando escribe. Abrirse a su mundo es abrirse a una experiencia que hace mundo, a una cultura en el sentido más fundante, a una experiencia compartida que se puede contar, que se puede comunicar.